Muy buenas noches, queridos colegas, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Es doctora. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Aquí está lloviendo, les contaré. Hola, doctora, no se escucha o no sé si está mal mi equipo. Muy buenas noches, colegas, compañeros. Empezaremos nomás, por favor. Creo que ya tenemos el quórum suficiente. Somos Ya, 28 doctora. personas, pero igual lo culminaremos esto de una vez. No, hoy es nuestra última clase. Sé que hoy día tienen una evaluación, etcétera. Entonces, por favor, lo culminaremos. Tenemos en todo caso lo que es la investigación etnográfica aplicada a la educación, que eso es lo que hemos visto. Estamos dentro de lo que es la ficha. No, esta es la ficha, tenemos el paradigma, el objetivo, la metodología, el tipo de investigación, el diseño y el método. Estamos precisamente dentro de lo que es el tipo de investigación, estamos dentro de lo que es la investigación etnográfica aplicada a la educación. Ya, entonces estamos en ese punto y eso es lo que vamos a culminar, por favor, no estamos precisamente acá, lo cual nos dice que esta se constituye en un método útil en la identificación, análisis y solución de múltiples problemas de la educación. Así también dice, este enfoque es un enfoque pedagógico que surge en la década de los 70 en países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, y se generaliza los diferentes problemas que la afectan en toda América Latina con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, estos diferentes problemas que la afectan. Eso es lo que nos dice. Por otro lado, también nos dice que este método cambia la concepción positivista e incorpora el análisis, aspectos cualitativos dado por los comportamientos de los individuos en relaciones sociales y las interacciones con el contexto en el que desarrolla. Lo que nos quiere decir es que este tipo de investigación etnográfica, evidentemente, también, ¿no? Dentro de los años 70, como nos dicen, es algo que ha ayudado mucho a mejorar la calidad de la educación, ¿no? Es decir, este método etnográfico no ha ayudado no solamente mejorar la calidad, sino resolver problemas, etcétera, y también ha cambiado, nos dice, la concepción positivista del momento. Ya, ahora lo que nosotros vamos a pasar es a la etnometodología. Esta es una de las investigaciones bastante interesantes, muy interesante, porque muy pocos la utilizan. Ya, entonces, este método de la etnometodología nos dice, es un enfoque de investigación que estudia un proceso de construcción del conocimiento social, nos dice, es una como, de la construcción del conocimiento social de una comunidad dada. Ya, es decir, que las formas mediante los cuales los miembros dan sentido a circunstancias en que se encuentran y buscan el camino a seguir. En esas circunstancias se actúa consecuentemente otras palabras. La etnometodología ocupa la organización de la vida cotidiana. Lo que nos está diciendo es que eso de la etnometodología es un elemento muy interesante porque lo que va a buscar es organizar, o sea, reorganizar la vida cotidiana de una determinada comunidad, de un determinado grupo, ¿no? O incluso esto de la etnometodología se lo utiliza mucho en el campo también empresarial, porque puede ser aplicado. Cuando yo digo que voy a presentar, qué sé yo, una investigación de características de reorganización, digamos, reorganización, ¿no? Del organigrama, etcétera, voy a reorganizar todo un sistema, ¿no? De laboral, etcétera, que pueda existir dentro de un ambiente empresarial, no dar funciones, es decir, cambio las funciones, etcétera, de acuerdo a lo que la empresa requiera en el momento, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades que se hubiera detectado en la empresa. La realidad social resulta de nuestros pensamientos y nuestras acciones, dice, ¿no? Por un lado, hay una investigación etnometodológica que presta importancia a las explicaciones que dan las personas en particular, a la forma en la cual se dan y se aceptan o rechazan esas explicaciones por parte de otros, o prácticas explicativas, dice, ¿no? En todo caso, por esta razón, dice la etnometodología, no se interesa por el análisis de las conversaciones.
Ya, en todo caso, esto es, también va más allá lo que nos está diciendo en particular, porque lo que lo más interesante es de aquí es que se acepta también como el análisis, ¿no? El análisis de las entrevistas o de las conversaciones que se realizan dentro de una entrevista, también puede ser eso muy válido. También la etnometodología proporciona distintos significados según el contexto que se utiliza. Por ejemplo, la proposición que está lloviendo tiene un significado en un contexto, ya en un contexto, en un paseo que se va a hacer y en otro distinto cuando se utiliza para considerar su conveniencia en la agricultura, ¿no? Es decir, esto es algo muy interesante porque está poniendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, una proposición, está lloviendo. Ahora, esto de la etnometodología va también más allá entre el significante y el significado que tienen ciertas, por ejemplo, creencias culturales, etcétera, donde tienen a ser voz, como les digo, culturales diferentes. Por ejemplo, aquí nosotros en Occidente hay muchas creencias, ¿no? En relación a lo que es, por decirles, la lluvia, es decir, en relación por ejemplo, he visto en una tesis, ¿no? En una tesis doctoral, etcétera, he visto, por ejemplo, era los relatos mitológicos de la cosmovisión andina, ¿no? Y el significado que tiene, ¿no? Por ejemplo, igual yo creo que en Oriente deben tener un tipo de creencias, pero bueno, diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta tesis lo que se trataba de recuperar era precisamente ese tipo de creencias, ¿no? El hecho de que era ¿cómo era? La gaviota andina, cuando pone los huevitos, no, dice, no, ahí tiene ciertos puntitos, dice, cuando son muy chiquititos, quiere decir de que él dice la siembra de la papa no va a ser buena, pero cuando esta es grande, qué sé yo, etcétera, se fijan mucho en eso, ¿no? Estos son creencias, ¿me entiendes? Ya, no me acuerdo cómo se llama esto, pero bueno, en resumen, es una situación donde se ve, ¿no? Que hay este tipo de creencias, ¿no? Igual que ¿cómo se llama? En el Mito. zorro andino también, ¿no? Cuando baja, dice, de las alturas, etcétera. Tiene un cierto tipo, ¿no? De creencias que existen y escuchar ese tipo ¿no? De creencias y demás, etcétera, puede, ¿no? Y hace, ¿no? Muy significativo este tipo de investigaciones. Eso es lo que nos dice por un lado. Por el otro lado, nos dice, finalmente la etnometodología afirma que en la vida cotidiana las personas aplican el principio de etcétera, o sea, conforme al cual en la vida cotidiana dejamos muchas situaciones sin la debida clarificación. Lo que significa que en la vida cotidiana uno puede encontrar, ¿no? N cantidad de situaciones que pueden aclarar una problemática o mejorar una situación, ¿no? Entonces, la etnometodología se aplica sobre todo cuando, es decir, el investigador es decir, hace una intervención dentro del elemento, como les diría, dentro del elemento de dentro del elemento, como les diría, que el investigador se involucra con los actores de la situación. O sea, que en la vida cotidiana admitimos vacíos y ambigüedades sin cuestionarlos. Y que por eso dice, no, en la vida cotidiana admitimos vacíos, es cierto, pero ambigüedades y cuestionarnos, no, y esperamos que se nos aclaren después. Esto se ve con claridad, dice, si recordamos que muchas veces, ¿no? Si recordamos que muchas veces estamos haciendo una exposición sobre un determinado tema que caracterizamos con algunos atributos explícitos y luego decimos redundantemente, etcétera. O sea, muchas veces lo dejamos. Pero en esta materia, dentro de lo que es la etnometodología, se trata de llenar esos vacíos, se trata de dar y de explicar este tipo de situaciones. Por eso dice, no, para la etnometodología, la vida cotidiana, o sea, la vida social, dice, sería imposible si pretenderíamos una claridad completa de nuestras exposiciones. Las personas continúan su vida con la esperanza de que las cosas ambiguas se aclaren posteriormente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que esta vida cotidiana, ¿no? En alguna forma se ven, qué sé yo, y se ven claramente estos puntos, pero lo que se ve y lo que se pretende es que muchas de estas situaciones, ¿no?
no siempre quedan claras, o sea, no siempre son ambiguas, pero, o sea, que en el momento, como les digo, hay cosas que pueden ser aclaradas y otras cosas que siempre se van a quedar, no con su etcétera, como dicen, ¿no? Hay cosas que muy pocos se pueden sacar a flote, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo por un lado. Por el otro lado, tenemos el interaccionismo simbólico. Por otro lado, en el interaccionismo simbólico, dice, no se trata en un sentido estricto como la etnometodología. O sea, no hay un sentido estricto. El interaccionismo simbólico nos dice, no, es un tipo específico de investigación, sino de un marco teórico dentro del cual se puede realizar estudios. O sea, en ese interaccionismo simbólico está el concepto del yo, del self. O sea, es una especie de lente que refleja en el mundo social. Es decir, es el hecho de ese interaccionismo simbólico, no es a ver, para poder sintetizar un poco qué es lo que se entiende de esto, lo mismo, se basa sobre todo ¿cómo les diría?, en el significante y en el significado que tienen las cosas. Ya en este interaccionismo simbólico se busca no los componentes, se busca el consenso, la confrontación, no, se busca una interacción, no, de una manera que sea necesaria en todos que interpreten esa situación. Es decir, hay significantes y significados por eso dice, hay un interaccionismo simbólico. Es decir, para ciertas culturas hay un significante y un significado. Ahora dice, esto es diferente de la etnometodología, dice, es un tipo, la etnometodología tiene que ver mucho en la vida cotidiana como tal, ¿ya? Pero en el interaccionismo simbólico, no, esto tiene que ver mucho más sobre todo en el interactuar, o sea, cuando nosotros interactuamos con los otros, no vemos un significante y un significado cultural. No, por ejemplo, nosotros somos un estado plurinacional, o sea, por lo tanto, nuestro interaccionismo simbólico es pues grande, ¿me entienden? ¿No? Hay ciertas significantes y significados, ¿no? Que para nosotros tienen y para ustedes también, dentro de lo que es el Oriente y dentro de lo que es el Occidente. Pero hay significantes y significados diferentes, lo que hace necesario que se interpreten situaciones de una misma manera, ¿no? O sea, hay situaciones que pueden ser interpretadas y otras situaciones que no pueden ser interpretadas, ¿no? Eso es algo interesante también. Por otro lado, tenemos también que, no, por ejemplo, aquí lo que nos dice, ¿no? En el ejemplo, no, la etapa dice de los juegos, el niño se ve a sí mismo desde la perspectiva de los otros. Para actuar en ciertas situaciones debe tomar el papel y el rol de los otros. A medida que sigue el desarrollo, no solo se ve desde esa perspectiva, sino en términos de normas, valores y leyes aceptados en la sociedad. Mead llamó a este yo el otro generalizado, que representa la relación entre el individuo y la sociedad. O sea, hay un yo y está el otro, lo que representa una relación entre el individuo y la sociedad. O sea, por eso dice, no, el niño interactúa. El niño puede interactuar en cierta forma en la etapa de los juegos, o sea, toma roles, ¿me entiendes? Roles donde juega en el sentido de que, qué sé yo, no se pone en un sentido de que es un personaje, ¿no? Y pone a los personajes en los juguetes, ¿no? Sobre todo cuando son los muñecos, etcétera, se interactúa, pero les da vida, pero hay un significante y un significado para él. Uno, que puede ser que esté emitiendo un mensaje hacia los adultos, puede ser que esté interactuando en un sentido de que está de alguna forma reviviendo algún hecho, etcétera. En el niño es bien interesante cuando se trata en la etapa de los juegos, porque de alguna forma no revela todo lo que tiene dentro de su interior, pero es a través del juego, cosa que los adultos lo hacemos en otras formas. Bien, ¿no? Entonces, lo hacemos en el interaccionar o lo hacemos ya de otra forma donde se pueda ver estas cosas, ¿no? Por el otro lado,
La investigación debe estar anclada en la realidad empírica, por lo tal, se entiende que la vida social de las personas, tal como ellas la viven y la desarrollan día a día, hay que respetar esa forma de darse la realidad, el diseño de la investigación, los problemas formulados para su estudio, la especificación, las categorías y las relaciones son, dice, conceptos explicativos, interpretativos. Eso es lo que queríamos decir, le quería decir hace un momento. Son interpretativos. Se trata de interpretar muchas veces este tipo de cosas que se ven. Ya, entonces, este tipo de investigaciones es bien, como les digo, interesante porque cuando uno va a una comunidad, a un lugar, ve el interactuar, ¿no? La parte simbólica, la parte del significante y el significado que tienen las cosas para ellos, cómo las representan, cómo en cierta forma no hay N cantidad de información que se puede sacar a través de todo esto. Ya, eso es lo que nos está diciendo en todo caso en esto de lo que es este tipo de de, ¿cómo se llama? El interaccionismo simbólico. Dentro de lo que es la teoría fundamentada, se utiliza mucho también la teoría fundamentada dentro de este tipo de investigaciones. Por ejemplo, tiene su origen en la sociología y sus raíces se encuentran en el interaccionismo simbólico, en lo que ya habíamos visto, generando estudios descriptivos con poder explicativo. ¿Qué quiere decir esto? Enfoca el proceso de interacción entre las personas y explora el comportamiento humano y lo social. En este diseño, la recolección de datos, el análisis y la teoría, ¿no? A ver, y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Que hay un análisis, hay una teoría que va a surgir de ellos, que guarda una estrecha relación, es cierto, pero esto se ve dentro de lo que es el elemento, el siguiente, es la generación de una teoría a partir de datos. Se genera una teoría, pero a través de datos, la identificación de relaciones entre dos o más conceptos. Por eso es una teoría fundamentada, vas fundamentando poco a poco de acuerdo a cómo vas construyendo la presentación y visión sistemática del fenómeno o del objeto, el análisis y la interacción entre los investigadores y los datos. Ahora, lo más interesante es la creatividad. Se manifiesta en la capacidad del investigador de denominar categorías con un buen tino, formular preguntas estimulantes, hacer comparaciones, extraer un esquema innovador, integrado y realista del conjunto de los datos brutos desorganizados, el método o el microanálisis, operaciones básicas de formular y preguntar y hacer comparaciones, es decir, de la codificación abierta línea por línea, oración o párrafo o escudriñar un documento. Es decir, los memorandos que registra que lleva el investigador de los análisis y pensamientos, interpretaciones, preguntas e instrucciones para la recolección adicional de datos. ¿Ya? Entonces ahí está mostrándonos cuál es el camino que debe seguir. No, esta teoría fundamentada, no se olviden que la teoría fundamentada en síntesis, es un proceso, ¿no? En el cual va a explorar sobre todo el comportamiento humano, explora, pero al mismo tiempo de recolectar información, tiene que generar, ¿no? Datos, ¿no? Tiene que generar teorías, ¿no? Que van a identificar esos conceptos a través de una presentación y una visión, ¿no? Y donde se va a producir un análisis de interacción. Ya, por el otro lado, se va a provocar una codificación y selección de procesos de integrar y refinar una teoría, es decir, la codificación axial, el proceso de relacionar las categorías, las subcategorías, muestreo de teoría y recolección de datos guiados, etcétera. O sea, lo más importante es que la teoría fundamentada no asume la responsabilidad de interpretar lo que se observa, escucha y lee, es decir, de los comportamientos que estuviera observando. Eso es lo que nos está diciendo. Busca un equilibrio entre la ciencia y lo que es la creatividad, ¿no? Por eso es que se basa mucho en la codificación, etcétera, ¿no? Luego pasamos al diseño. Dentro de lo que es el diseño de investigación está la fenomenología.
O sea, es un método de inquisición que tiene sus raíces en las escuelas filosóficas de Husserl, Heidegger, que especulan sobre las vivencias de lo cotidiano, de las personas en busca de la esencia del propio ser y del proceso de cómo aprendemos. Es decir, plantea que las experiencias vividas dan significado a las percepciones de las personas sobre un determinado fenómeno. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se destaca el análisis sobre lo individual, sobre la experiencia, sobre lo subjetivo. Es decir, la fenomenología nos va a decir en síntesis qué son experiencias vividas, ¿no? El significado, la percepción, ¿no? Es la percepción de las personas que se tiene, o sea, de las percepciones de las personas, pero de un determinado fenómeno. O sea, la síntesis está aquí, ¿no? Es sobre todo sistematizar las experiencias vividas. Ya, se utiliza mucho dentro de los trabajos, como les digo, los trabajos dirigidos, utilizan mucho esto, o sea, las experiencias vividas, dice, sistematizar las experiencias vividas, pero esto se lo puede hacer a través de este método, ¿no? Que es la fenomenología, por un lado. Por el otro lado, las fases que tiene este diseño. Hay una descripción del fenómeno porque tengo que ir directamente, búsqueda de múltiples perspectivas, búsqueda de la esencia y la estructura, hay una constitución de significados, una suspensión de enjuiciamientos y una interpretación del fenómeno. La fenomenología lo que nos dice es lo siguiente: en los procesos fenomenológicos se retoman aspectos como espacio, el cuerpo, el tiempo, la relación humana vivida, de la experiencia, ¿no? O sea, es lo que la fenomenología lo que ves más sobre todo y trata de sistematizar son las experiencias vividas. El análisis de los datos, que consiste en un proceso de lectura, de reflexión, de escritura, reescritura, lo que permite al investigador transformarnos la experiencia vivida en una expresión textual. Tipos de fenomenología: reflexiva, trascendental, dialógica, empírica, existencial y social. Los autores Husserl, Heidegger, Sartre, Hesbius y Melich serían los principales, ¿no? Dentro de todo esto. Esto de la etnometodología se me ha vuelto a repetir, y el interaccionismo, que ha sido lo mismo. Tenemos el diseño de investigación cualitativo y el narrativo, que esta es una de las cosas que nos interesa también ver. Ya, dentro de este estamos siempre en los diseños, ¿ya? En el diseño de investigación cualitativo y el narrativo. Dentro de todo esto, en los diseños narrativos, el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencia de determinadas personas para describirlos, para analizarlos, no en relación al mismo. Por otro lado, no, tenemos el hecho de que los diseños narrativos, el investigador nos dice recolecta. Ya, estamos en el narrativo, por si acaso, el diseño de investigación cualitativa, ¿no? El diseño es el narrativo. Los diseños narrativos del investigador recolecta datos sobre la historia de la vida y experiencias de determinadas personas, describe, las analiza, las personas en sí mismas y su entorno. Hay un diseño narrativo, es un esquema de investigación, pero también es una forma de intervención. Ya, es decir, es el de contar una historia, el de procesar claramente. O sea, cuando digo narrativo, generalmente se refiere a las autobiografías, a las biografías. También se puede y se encuentran en las cartas, en los diarios, artículos, prensa, grabaciones radiofónicas, televisivas, etcétera, ¿no? Es toda la historia de la vida de una persona, una especie, un pasaje o época de dicha historia o varios episodios. Se analizan diversas cuestiones, las historias de vida, los pasajes, los acontecimientos que sucedieron, dice, en hechos o interacciones, secuencias o eventos, ¿no? Esos son los narrativos. También nos dice que se narra, ¿no? Se identifica categorías que provienen de historias contadas por participantes, documentos, materiales, narraciones. No, es hacer un constructo, historias, ¿no? Donde definitivamente hay investigaciones
yo he tenido la suerte de tener una investigación justamente donde casi carece de, como les diría, de teoría, ¿no? Así es una de las tesis que sale del contexto, de lo, como les diría, del contexto normal y en realidad se basa en narraciones, o sea, son testimonios de vida, narraciones que han hecho, ¿no? Y de mujeres, ¿no? Y etcétera, ¿no? Se puede decir en centros penitenciarios y también en centros psiquiátricos, pero donde narran sus historias, ¿no? Y esas historias se les da vida, ¿no? A través de las interpretaciones que se les pueda dar. Eso es lo más interesante de todo de este diseño narrativo. Eso de la teoría fundamental también como que se me ha pegado ahí. El análisis de discurso. El análisis, este es otro diseño de investigación donde el análisis de discurso, la gran parte de los estudios sobre análisis del discurso ocurre en una o más de las siguientes áreas: forma, significado, interacción, cognición. Se considera que todo análisis generalmente tiene un trasfondo. Se le da la vuelta y se encuentran todos los elementos que se puedan ver dentro del mismo. Por ejemplo, se aprecia que el contexto juega un rol fundamental, ¿no? En la descripción y explicación de los textos escritos u orales. Asimismo, ¿no? Está en la línea del enfoque de Van Dyck. El contexto se puede definir como la estructura que involucra todas las propiedades o atributos de la situación social que son relevantes en la producción y comprensión. O sea, todo discurso tiene un sentido analítico, es decir, es como nosotros vamos a ir analizando los diferentes discursos, incluso hasta se puede hacer comparaciones de discursos de un tiempo a otro, o asumir un enfoque contextual del discurso, ¿no? Involucramos muchos aspectos de la sociedad y la cultura. El uso pronominal que tenemos en nuestra lengua, como el español, no tú, como formas de cortesía, presupone siempre que como estos usuarios es una lengua que conocemos de la naturaleza o del modo de la interacción social. Hay también el análisis del discurso social. Los discursos que muchas veces se dan en los movimientos sociales, esos discursos que se dan ¿no? En el marco de estas organizaciones, etcétera, donde se ve este tipo de análisis que se puede hacer y de los diferentes grupos en los cuales hacen sus discursos, ¿no? Es la dimensión donde encontramos, donde el análisis del discurso se relaciona con las naciones de cultura, de sociedad, etcétera, ¿no? Van Dyck dice, plantea que si queremos explicar lo que es el discurso, resulta insuficiente analizar sus estructuras internas, las acciones que se logra o las operaciones mentales o procesos cognitivos que ocurren en el uso del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que en este sentido es necesario dar cuenta que el discurso como acción social ocurre en un marco de comprensión, comunicación e interacción que a su vez son partes de estructuras, procesos o socioculturas más amplias. Hay un análisis crítico del discurso que exponen explícita siempre su posición social política, asume una posición con el fin de descubrir, desmitificar y al mismo tiempo desafiar, dice, no, una posición o dominación mediante un análisis crítico del discurso opuesto. O sea, hay un análisis crítico del discurso. ¿No? Este análisis crítico del discurso, no, es decir, hay que tomar muy en cuenta el vínculo entre discurso y estructura social. ¿No? Es donde la gente, es decir, donde se apunta a ser, ¿no? Un agente de cambio, es decir, solitario con las necesidades que promueven tal cambio. Es decir, estos análisis críticos de discurso, muchas veces, no sé si generalmente los analistas políticos hacen un análisis crítico muchas veces cuando se emiten discursos, ¿no? Que pueden ser de qué sé yo, generalmente cuando el presidente a fin de año, etcétera, rinde su discurso y demás, se hacen estos análisis no críticos de qué cosa hubiera dicho en el trasfondo, si dijo más, si dijo menos, o qué sucedió y demás, ¿no?
o de algún otro personaje que de algún modo hubiera hecho un análisis, ¿no? Entonces son análisis de los datos según Taylor y Wolfgang, que son los autores que realmente se dedican precisamente a hacer este tipo de, sobre todo dentro de lo que es lo cualitativo, en las investigaciones cualitativas, proponen un enfoque de análisis, es un proceso de investigación cualitativa basado en tres momentos, ¿no? Dice descubrimiento, decodificación, relativización. Entonces, cada uno de ellos los van desglosando. Por ejemplo, decodificación nos dice la reunión de los análisis de todos los datos que refieren a los temas, ideas, conceptos, interpretaciones, etcétera. Luego se desarrollan categorías de codificación, se desarrollan categorías de codificar todos los datos, separar los datos pertenecientes a diversas categorías, examinar los datos que no se han considerado, refinar los análisis, etcétera. Si es por descubrimiento, considerar en buscar temas examinando los datos de todos los modos posibles, lo cual involucra siguientes acciones. Leer repetidamente los datos, seguir la pista de temas, buscar temas emergentes, desarrollar conceptos y teorías, luego relativización de datos, datos solicitados o no solicitados, fuentes para distinguir entre las perspectivas de las personas o de grupos más amplios. En los métodos de la investigación cualitativa está el método inductivo y el método no holístico. El inductivo sabemos que es precisamente, no está dentro de ir y hacer los estudios dentro de lo particular a lo general, no particularizando un fenómeno y luego ir descubriendo poco a poco todos aquellos elementos que me den un marco, perdón, general de la problemática. Eso es lo que nos explica aquí. Por el otro lado, explica el método holístico. Este método es muy utilizado dentro de las investigaciones cualitativas. ¿Por qué? Porque el método holístico es dice, no, durante la jornada hacemos lo que todos esperan. En cambio, en el sueño, en el inconsciente se libera, por eso dice, a ver, lo holístico, lo va a enmarcar desde un plano general, o sea, desde un campo más amplio, va a ver definitivamente el problema. Es decir, que lo que está dando a entender, y aquí como ejemplo va a poner, ¿no? Es decir, dice, se entiende el hecho de que nosotros muchas veces todas las ideas que tenemos, ¿no? Las procesamos en imágenes y luego son estrategias, ¿no? Donde se ve un poder blando, intuitivo, de ideas, ¿no? Esto es lo que se ve por otro lado. Por el otro lado, hay un método holístico. Ese método holístico en realidad, es aquel que va a procesar ese tipo de información, ¿no? Es decir, desde un plano, lo que está tratando de mostrar es de que el cerebro cuenta, dice, con ese poder de ver desde una forma, desde la perspectiva del poder blando, ¿no? Y desde el poder duro, ¿no? Es decir, procede desde un elemento del razonamiento, ¿no? Hasta un elemento de características que pueden ser ideológicas, etcétera, ¿no? O sea, el blando, ¿no? Que viene a ser la parte emocional, y la parte dura, la parte racional, si se puede decir así. Entonces, yo veo enmarcado la problemática desde esos dos elementos que enmarca el método holístico. Esto es lo que nos quiere decir. Tenemos por el otro lado el método de la introspección. No, el método introspectivo es en realidad el elemento que va a ser el estudio, es casi parecido, si se puede decir así, así se puede decir al analítico, ¿no? Que desmenuza de alguna forma, ¿no? Que se introduce al elemento fenómeno como tal, pero llega a haber una interpretación de lo profundo que se ha visto en ese sentido, lo profundo que está, ¿no? Esos elementos, ¿no? Etcétera. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Hay el método biográfico está centrado sobre todo en la biografía, en los elementos biográficos, es decir, hay
investigaciones de estudios de caso que yo quisiera hacer la biografía, ¿no? De un determinado personaje que tal vez no ha sido muy conocido, pero que ha hecho historia, que definitivamente es posible que la historia no lo haya tomado en cuenta. Entonces yo hago una construcción y de la biografía a través de datos, de documentos, etcétera, entrevistas que podía haber yo logrado con la familia de este personaje, etcétera. Eso es lo que nos dice del método biográfico. Esto es lo que lo he sintetizado y esto es una de las cosas más interesantes también. Resumir el método hermenéutico. Es decir, el método hermenéutico o la hermenéutica en la historia que proviene del griego, ya esto es hermeneution, que quiere decir interpretar, muchos autores lo relacionan con ellos, con Hermes. O sea, de ahí donde viene, ¿no? Lo hermenéutico viene de precisamente de la interpretación y de ahí que viene también el paradigma interpretativo naturalista. Es decir, se encuentra en la actividad de esa época, ¿no? Incluso de la época de los griegos, viene, ¿no? Todo aquello, esto del arte de la interpretación, ¿no? Y después, dentro de los contemporáneos y demás escritores, principales escritores de la teoría hermenéutica, está este señor Schmeyer, que criticaba a la hermenéutica por su falta de unidad, estructuró un proyecto hermenéutico universal, dice, creando un sistema general de interpretación. Está Wilden Dilthey, que sostiene que no solo los textos escritos, sino toda la expresión de la vida humana es objeto natural de la interpretación hermenéutica. Su técnica básica es el círculo hermenéutico, que va del todo a las partes y de las partes al todo. Y lo dice claramente, ¿no? Heidegger sostiene que el ser humano es ser interpretativo porque la verdadera naturaleza la verdadera naturaleza de la realidad humana es interpretativa. Está George Gadamer, que en su obra maestra Es verdad y método, piensa que no podremos nunca tener un conocimiento objetivo del significado de un texto de la vida psíquica, ya que siempre estaremos influidos, dice, por nuestra propia condición de seres históricos. Por otro lado, nos dice que el método hermenéutico es que todas las personas son motivo de interpretación. Puede ser, definitivamente esto está hecho por el círculo hermenéutico, que es infinito. No hay método científico, el sujeto no puede separarse del objeto y la hermenéutica también es deconstructiva para poder construir algo de acuerdo al fenómeno o esencia que se quiera ver. Dentro de este proceso de investigación se determina el objeto que es la que se persigue, elección de los sujetos sociales a estudiar, elección de instrumentos y procedimientos y una etapa de hermenéutica o interpretación. Esto se ha vuelto a repetir ahí. Utilizar los procedimientos dialécticos que van al significado global de las partes, según la hermenéutica de Radnitsky. Preguntar al hacer una interpretación, autonomía del objeto, el texto debe comprenderse desde adentro, la importancia de la tradición de las normas, costumbres y estilos, la empatía con el autor del texto, contrastar la interpretación y toda interpretación implica innovación. Ahí tenemos, esto ya hemos visto. En síntesis, ¿qué podemos decir? Que el círculo hermenéutico, en un modo muy general de desarrollo de todo conocimiento humano, es decir, es el desarrollo a través de un procedimiento dialéctico, ¿ya? O sea, el círculo hermenéutico no es más que eso. Hay un desarrollo de conocimiento humano, pero es decir, es un desarrollo a través del procedimiento dialéctico, no de contrarios, etcétera, que se va haciendo eso. Por otro lado, ya estamos finalizando prácticamente, ¿no? Y esto es nuestra ficha, que es el paradigma sociocrítico, ¿no? El paradigma sociocrítico introduce la ideología de modo explícito, cuyos principios apuntan a la transformación y relaciones sociales y a ofrecer respuestas a los problemas derivados. Su enfoque puede ser cuantitativo, cualitativo, cualitativo y cuantitativo, de acuerdo a la predominancia que se tenga, de acuerdo a la predominancia,
¿no? Que se vaya, que vaya por delante, es que nosotros tenemos que priorizar nuestra investigación. Y tenemos el tipo de investigación, diseño, métodos de la investigación. Ahora, hay un cruce y coordinación de los enfoques, es cierto, hay un método mixto, que es cualitativo y cuantitativo, hay un método inductivo y deductivo, ¿no? Y específico a lo general, ¿no? Es decir, lo inductivo que va de lo específico a lo general, hay un descubrimiento de la teoría exploratoria, nos dice, ¿no? En tanto y en cuanto que lo cualitativo se basa en lo deductivo, que es de lo general a lo específico, y tomando en cuenta que sí, aquí hay una comprobación de hipótesis, análisis, estadístico. Por otro lado, el método mixto de investigación, dice, es un procedimiento para colectar, analizar, mezclar métodos cualitativos y métodos cuantitativos en un mismo estudio o en una serie de estudios para comprender un problema de investigación. Eso es lo que nos está diciendo. Por otro lado, aquí tenemos los paradigmas de sociocrítico y aquí tenemos el tipo de investigación. O sea, estamos dentro de esto que es el tipo de investigación. Y aquí tenemos el método de investigación. Tenemos la investigación mixta concurrente, que es en las investigaciones concurrentes, es la data cuantitativa y cualitativa, donde se obtiene al mismo tiempo, dice, ¿no? Es decir, en la concurrente son investigaciones que se dan al mismo tiempo, se obtienen, ¿no? Y ninguna de las dos tiene prioridad al momento de realizar la investigación, o sea, ninguna de las dos, o sea, las dos no hay prioridad, sino que van juntas. En la investigación mixta secuencial, las investigaciones secuenciales cuentan con 2 etapas en las que se lleva a cabo la investigación. Cada etapa sirve para ejecutar una metodología distinta y el uso de cada una que dependerá del juicio del investigador. Ya, o sea, las investigaciones cuentan con 2 etapas, ¿no? Que se lleva a cabo. Cada etapa sirve, dice, para ejecutar. El uso de cada una dependerá del juicio del investigador. ¿Ya? Esa es una de las cosas que hay que tomar muy en cuenta. Por el otro lado, dice, en la investigación multifacética, esto es porque es el tiempo. Multifacética porque puede ser que en el tiempo se me hayan presentado N cantidad de obstáculos en el camino, ¿no? Y yo he tenido que darle largas a la investigación. Por eso dice, en este tipo de investigaciones, el investigador lleva a cabo el proceso de recolección de data, ¿no? Cuantitativa y cualitativa en un periodo de tiempo más extenso, ¿sí? Más extenso. El tiempo no es un limitante tan significativo para estas investigaciones y el proceso puede tardar más de lo de costumbre. No, es lo que ha pasado ya en este tiempo de la pandemia, hay muchas tesis, muchos investigadores que han dejado toda su investigación a la mitad. Y no es porque han querido, sino son por las circunstancias que se ha presentado, ¿no? O sea, la pandemia, etcétera, y ha sido multifacética. Hay un diseño de triangulación. Este diseño es probablemente el más conocido de los 4 diseños definidos en el método mixto, dice, ¿no? Porque hay una triangulación del propósito de este diseño es combinar fortalezas metodológicas para obtener datos complementarios acerca del mismo problema. El investigador desea comparar, eso es bien, esto es lo más interesante de la triangulación, lo que desea es comparar, contrastar datos originarios, dice, ¿no? Y por estas distintas metodologías, se realiza el estudio en una sola etapa, con el cual simultáneamente se recolecta, se procesa y se analiza. O sea, hay una recolección, hay un procesamiento y hay un análisis de la información obtenida, y lo que significa que hay ventajas y retos. Mayor creatividad, es dificultad de la organización. O sea, las ventajas hay mayor creatividad, mayor confianza y mejor interpretación, pero ¿cuáles son los retos que se nos presentan? Dificultad en la organización, dificultad de réplica del estudio y acumulación de datos sin análisis exhaustivo. O sea, muchas veces estos tipos de investigación, de triangulación y sobre todo de investigación-acción, por ejemplo, sus mayores dificultades es la réplica de los mismos.
Esta es una de las cosas que como reto tienen esas dos formas que hemos visto, ¿no? Por el otro lado, tenemos el anidado incrustado concurrente del modelo dominante. Hay una colecta de la información cualitativa y cuantitativa al mismo tiempo. Pero uno de los métodos, el predominante, guía la investigación. El otro solo se encuentra dentro del principal. Muchos utilizarían esto de acuerdo ¿no? a la predominancia que tuviera, ya sea el cuanti o el quali o el quali o el cuanti, ¿no? Pero eso va a ser con la colección de la información que se tenga. ¿Ya? Eso es también diferente. Ya, ahora seguimos con el mismo, ¿no? Que es este del anidado. Tenemos que tal incrustación se puede significar que el método secundario responda de diferentes preguntas de investigación respecto al método primario. Por el otro lado, se necesita un conocimiento profundo del fenómeno y una rigurosa revisión, nos dice, de la literatura para resolver esas discrepancias que puedan ocurrir o presentarse, o los datos recolectados por ambos métodos que son comparados, mezclados, que no que en el hacer del análisis. Hay una enorme ventaja de este modelo que es que se recolectan simultáneamente datos cuanti y cualitativos en una fase. El mayor reto del diseño es que los datos cuantitativos y cualitativos requieren de ser transformados. Por otro lado, tenemos el diseño explicativo secuencial, el DEP. Ya hay una metodología, un análisis cuantitativo, un análisis cualitativo e instrumentos de recolección. Lo que quiere decir es que hay una recolección de datos cuantitativos, ¿no? Y un análisis cuantitativo de un conjunto de procesos sistemáticos. Hay una recolección de datos cualitativos, de análisis y de datos cualitativos, ¿no? Pero que también implican una recolección y análisis de datos cual y cuant, integración e interpretación de sus análisis, la realización y las inferencias de toda la investigación recolectada y que se logra el entendimiento del fenómeno como tal. Uno de los primeros puntos es lo cualitativo, que es la observación, la entrevista, biografías e historias de vida, y lo cuantitativo, que es los cuestionarios o pruebas estandarizadas. Por un lado, y por el otro lado, tenemos el hecho, ¿no? Del el diseño de transformación, transformativo secuencial. Hay un consumo de tiempo, un diseño transformativo secuencial, tiene como propósito central servir la perspectiva teórica del investigador. Esto es fácil de definir, describir, interpretar y compartir resultados. Incluye etapas de recolección de datos. O sea, por eso se llama, ¿no? Diseño transformativo secuencial. Poco a poco se va a ir transformando esos datos. Hay una perspectiva, teoría amplia de teoría, de guía, de estudios. Se concede importancia de esta teoría en un marco conceptual y biológico. Se determina la dirección que debe enfocarse al investigador al explorar el problema. Crea la sensibilidad para recabar datos, hace un llamado a la acción, etcétera, ¿no? Y después lo que aquí pone como ejemplo, ¿no? El feminismo es una acción participativa, el enfoque de las múltiples inteligencias, la teoría de la adaptación social, el modelo de los valores por competencias, es un diseño transformativo secuencial. Sí, o sea, la acción, no, o sea, el feminismo es algo con lo que a lo largo del tiempo se ha ido transformando de forma secuencial desde tiempos, qué sé yo, donde se empezó a hablar sobre el feminismo hasta lo que es hasta el día de hoy. También, por ejemplo, las múltiples inteligencias, de lo que se hablaba en relación a lo que es la inteligencia, hasta las múltiples inteligencias o inteligencia emocional, etcétera, ¿no? Entonces nos dice, trata de ese tipo de temas que a lo largo de la investigación, etcétera, o a lo largo del tiempo, no ha ido transformando, pero esa transformación no se tiene que explicar dentro del diseño. Eso es, en resumen, lo que trata de explicar este diseño transformativo secuencial. Tenemos el DIN, que es la integración múltiple. ¿Esto qué significa? Ya, esto significa que se plantea el uso de técnicas cuantitativas y cualitativas de manera itinerante para cada análisis de análisis o variable o indicador.
que pertenecen a un problema amplio que requiere de complementación metodológica, de lo cual se obtienen datos que son procesados. Hay una complementación. O sea, lo que se busca según es su naturaleza e integrados de manera global para una propuesta o conclusión. O sea, hay una integración, ya. Lo que se trata es de integrar el análisis, lo que se trata es de integrar estos dos enfoques como tal, pero complementando, dice, ¿no? A la problemática, ¿no? Y datos que han sido, ¿cómo se llama? Datos que son procesados, pueden ser que la predominancia sea cuantitativa. Yo trato de integrar con lo cualitativo, pero de una manera que pueda generar una propuesta, pero integrar, o sea, no separar, o sea, trato de integrar, es decir, de hacer como una especie de cruce, no, pero integrado, que el uno responda al uno y el otro responda al otro. No, es como si hubiera tomado, aquí tiene que tener mucho de importancia los instrumentos que yo vaya a utilizar. Supongamos que estoy utilizando la entrevista y la encuesta, ya para el uno y para el otro. Tengo que integrar a la entrevista y a la encuesta. Haber hecho una encuesta general, sí, pero que estos encuestados de alguna forma no tomar directamente a los encuestados, no algún grupo como tal, no, incluso puedo ser un grupo focal, ¿no? Donde puedan integrar esos datos. Aquí se utilizan más los grupos focales, ¿no? Es decir, hago la encuesta, hago un grupo focal e integro esa información del uno con el otro. Ahí sí se llama integración múltiple del diseño. Tenemos por el otro lado el transformativo concurrente. Este transformativo concurrente es bastante interesante también, no tiene sus características. Se recolectan datos cuanti y quali al mismo tiempo, es concurrente, pero puede darse o no mayor importancia a alguno de los dos métodos dependiendo del investigador. O sea, recolección y análisis de datos que son guiados por una teoría, visión, ideología o perspectiva, incluso en diseño cuanti y quali. Este almacén teórico-metodológico se refleja desde el planteamiento del problema y se convierte en el fundamento de las elecciones que tome el investigador respecto al diseño mixto. ¿Qué quiere decir esto? Las fuentes de datos y el análisis de interpretación y reporte de los resultados. Entonces, tenemos el anidado concurrente de varios niveles, ¿ya? Y con eso estaríamos finalizando. Tenemos el cuantitativo que está en esta, se recolectan datos cuantitativos y cualitativos en diferentes niveles. Tenemos el cualitativo, que son los análisis que pueden variar en cada uno de estos, o bien en un nivel de recolección y analizan datos cuantitativos en otros datos cualitativos y así sucesivamente. El cuantitativo es otro objetivo, dice que de este diseño podrá ser buscado información en diferentes grupos, ¿ya? O sea, aquí hay un anidado concurrente, ¿no? Es decir, donde cada uno de los dos enfoques va sacando su propia recolección de datos, su propia recolección de análisis, hace un análisis en relación a esta recolección de datos, ¿no? Y dónde van a ir operando de acuerdo, ¿no? A sus diferentes niveles que ellos vean por conveniente. Bueno, esto hay que saberlo manejar también, por eso tal vez muchos no son utilizados. Esto era un elemento que en el texto que ustedes tienen, en el tiempo que ustedes cuenten, no, aquí el sintagma como tal no es la formulación del problema, o sea, tenemos un sintagma como tal. Y este sintagma es un elemento muy importante porque es el que se va a mover de acuerdo al elemento que ustedes consideren. Es decir, si yo hiciera un sociocrítico, por ejemplo, tendría que ver cuál es mi predominancia. No, o sea, si es la predominancia cuantitativa, tengo una tesis que es la práctica en la cual que yo tengo que llevar adelante recolección de datos, llevar a la justificación teórica, ¿no? Para poder justificar precisamente esos datos, una antítesis, y crear y fusionar tanto lo cual y lo cuántico de esos datos, llevando una síntesis y de crear en sí un conocimiento científico como tal, que ese es el fin que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, esos serían los elementos, ¿no? Que nosotros tendríamos que ver o hacer en relación a todo
No, esto lo que hemos visto en relación a las 3 fichas que yo les habría presentado en el momento. Con esto habríamos terminado, ¿no?, el módulo como tal, ¿no? Es decir, mi compromiso ha sido que yo les tengo que subir estas diapositivas, que en el momento lo voy a hacer. También está el de subirles los ejemplos con los cuales hemos ido trabajando, ¿no? Y que definitivamente es algo que también nos va a ayudar, les va a ayudar prácticamente a que puedan seguir con estos, es decir, con esta, en armar sus perfiles, ¿no? Y etcétera, ¿no? Les voy a subir 3 ejemplos con los cuales ustedes van a poder trabajar. No sé si hay alguna pregunta o algo, sé que hoy día están un poquitito medio que por el asunto de la evaluación, etcétera, que tenemos hasta las 11 de la noche, entonces me parece que es un tiempo prudente, ¿no? Para haber terminado, ¿no? Y que alguno que no hubiera realizado el examen, etcétera, lo pueda hacer con calma. No sé si hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran realizar antes de culminar esto, o lo hacemos vía WhatsApp, etcétera, o quieren concentrarse en el examen que tal vez algunos quieran realizar. Doctora, buenas noches. Una consulta. La presentación de nuestro avance, de nuestro perfil, si no estoy equivocado, es hasta el 11 de marzo, ¿verdad? Sí, me parece que sí, que les están colocando hasta el 11 de marzo. Ahorita estamos, espérense, que no sé qué he hecho con mi celular. Ahorita donde tengo todo lo que son las fechas, ¿no? Las fechas, sí, para realizarlo. Sí, yo creo que sí, han enmarcado hasta esas fechas, ¿no? Hasta el 11. Ahora no sé si se puede hablar con la administración, que voy a hacerlo para ver si ustedes pueden, aquí está el 2023, veamos. El 11 sería un sábado, ¿no es verdad? O sea, estamos a este sábado. No creo que sería demasiado pronto, ¿no? O sea, estamos terminando ahora y sería demasiado pronto. Tal vez el poder hablar con la administración de que puedan presentarlo máximo hasta el 16, que sería lo más lógico. Voy a hablar con la administración si es que se puede lograr que les abran hasta el 16. Está bien, doctora. Mejor si nos avisa a través de... No, yo les voy a avisar inmediatamente, ¿no? Que yo en este momento voy a hacer la consulta, ¿no? Al ingeniero, bueno, ahorita no debe estar él, pero mañana yo a primera hora, y les estoy comunicando vía WhatsApp para que ustedes estén también tranquilos. Doctorita. Sí, por Doctora. favor. Y también Sí, hasta dígame. qué parte tendríamos que presentar ese avance, doctora. Todas esas aclaraciones, por favor, sería bueno. Todos los elementos necesarios yo les voy a aclarar y les voy a subir las estructuras para las 3 fichas que ustedes puedan definitivamente verlas, ¿ya? Entonces, yo creo que así vamos a estar más tranquilos también todos, con todo el material necesario. Sí, Gracias, doctorita. doctora. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Disculpe, no sé si entendí mal o no escuché bien, ya que no he estado muy bien con el internet, pero para el tema de la presentación del perfil, va a ser también enviado por plataforma, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Porque le preguntaba, ¿no? Porque estaba revisando plataforma y solamente está el examen que hoy concluye a las 11. Sí, pero no, yo tengo que subirles todavía material, tengo que subirles, vamos a poner las fechas, la fecha exacta para poder entregar el perfil cuando yo hable con administración y así podamos como fecha, ¿no? Tope presentar la fecha que acabo de mencionar. 16, ¿no? Está bien, Sí, que doctora. sería lo más dable, ¿no? O sea, sería lo más Sí, dable, sí. sí, queda Doctora, un poco corto el tiempo. Ya, Ujú. doctora, entonces todavía vamos a esperar que suba el material para tener bien claro todos los Sí, puntos yo y les voy demás. a subir inmediatamente Por el favor, material. No se no hay que preocupen preocuparse. en ese sentido. Sí,
Está bien, doctora, muchas gracias. Ujú. Buenas noches, doctora. Tengo una consulta. Dígame. ¿El trabajo que nosotros vamos a elaborar es individual? ¿Vamos a presentarlo individual o es en grupo? No, 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 es individual, sí. Ya, eso era. Gracias. Doctorita, una consulta, por favor. Sí, dígame usted. En realidad, evidentemente, en plataforma no está nada, con excepción de la evaluación de esta noche, y usted ha aclarado que seguramente en el transcurso de mañana o pasado nos elevará todo el material y hay que hacer el perfil con las instructivas que seguramente también nos aclarará usted. Me gustaría que se considere hasta el 18, que es día sábado, lo cual nos permitiría, con el tiempito suficiente, dado que es un perfil, ¿no?, que vamos a realizar, distinguida doctora, Sí, ¿no? sí, Por favor. sí, 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 sí. Como le digo, yo voy a poner 2 fechas a consideración, ¿no? Del ingeniero 16 y 18 de la administración. Voy a consultar yo eso, por favor. Pierdan cuidado que lo voy a hacer. Muchísimas gracias. Doctora, una Doctora, consulta. Sí, dígame usted. Según lo que estoy escuchando, tenemos que presentar la primera parte hasta el objetivo, hasta el 18 es el objetivo, es el total del perfil. No, es el total del perfil, porque eso es lo que nos están pidiendo. Doctorita, buenas noches. Una pregunta. Una vez que uno entregue el perfil, ¿usted va a hacer la corrección a las revisiones o simplemente lo vamos a presentar? No, tengo que hacerles la devolución, o sea, no puedo yo no hacerles la devolución, tengo que hacerles la retroalimentación respecto a cada uno de los temas que ustedes vayan a presentar. Muchas gracias, era mi duda. Gracias. No, pues está bien, a usted más bien las gracias. doctora, una consulta. El trabajo de presentación del perfil va sumado a esta nota, ¿no? Ahora yo le pregunto, ¿cuánto valdría el perfil y cuánto el examen? El examen tiene una validez, no me acuerdo cuánto hemos colocado, no me acuerdo si es 30 o es 20, no lo sé, no me acuerdo en el momento. Y claro, vamos a tener un puntaje que llegue al 100%, o sea, el perfil es el que tiene el máximo puntaje, ¿no? De todo esto. Gracias, doctora. Doctorita, buenas noches. Muy buenas noches. Va a disculpar, no tenía buena señal ahora, pero quedo en duda sobre el perfil que vamos a presentar, la estructura. ¿Usted nos la va a enviar al grupo? O... Sí, sí, les voy a mandar al grupo, es decir, a la plataforma, todo lo que es vía plataforma nomás, ¿no? Muchas gracias, doctorita. Ujú. Doctora, respecto a la maestría de educación superior y la tesis que vamos a elaborar, ¿cuántas hojas sería más convenientes presentar en una tesis, ¿no? Pues por un lado, y por otro, si nos va a mandar la estructura, doctora, pero ya ir buscando referencias bibliográficas, bueno, ir leyendo, ¿hasta qué parte, doctora, vamos a presentar el perfil, hasta objetivos específicos? En realidad el perfil que se presenta está en relación, a ver, espérense, lo voy a tratar de, a ver, espérense, si ustedes me esperan aquí, yo tengo aquí los formularios de estructura, no, espérense, ya. Generalmente se presenta todo esto, espérense que lo estoy poniendo aquí, hasta no, es que todavía no se los estoy mostrando. Espérense que yo se los voy a compartir en este momento. Ya, aquí está. Nosotros, esta es la estructura de todos, pero yo les voy a colocar hasta dónde. Está la problemática, la delimitación, el objetivo general, la justificación,
Está el paradigma, ¿no? El paradigma que ustedes van a utilizar, el marco epistemológico y eso, nada más. O sea, lo voy a borrar lo que no, para que no se hagan problemas, lo voy a borrar. Solo lo que es el perfil les voy a colocar. Ya, y en realidad está aquí, nada más que aquí está explicado punto por punto qué es lo que tiene que tener, ¿no? Y en la problemática de la investigación, el paradigma o el enfoque que ustedes tienen que poner ahí, ¿no? Y el marco epistemológico. Hasta acá nomás tendría que ser, hasta el marco epistemológico y todo esto, no hay más. O sea, eso es lo que entra en un perfil. Doctor, por ese punto, disculpe, entonces nosotros como maestrantes tendríamos que llenar la parte que está vacío o hay un formato, un tipo de letra, de espacio. ¿Perdón? Les he mandado estoy buscando, no sé qué he hecho con mi celular ahorita, hay la normativa que ustedes tienen, ¿no? La normativa del reglamento de presentación del perfil. Ahí están detallados los puntos, no nos podemos salir de esos puntos. Sabemos que es con las normas APA. Y eso del tipo de letra, qué sé yo, está creo ahí en la normativa. Estoy ahorita queriendo encontrar mi celular y no lo encuentro, ¿no? Donde nos dice claramente lo que debe contener. Ya, entonces es algo que yo les he pasado a ustedes para que estemos claros en ese sentido. Si le he entendido bien, si era eso. Sí, doctor, gracias. Ya. No sé si hay alguna pregunta más. Doctora, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Doctora, no sé si es posible que le pueda enviar algunas dudas respecto al examen, que de repente me parece que, bueno, son 3 preguntas que son muy cerradas, considerando de que se manejó su texto, pero también algunas fuentes que en cierta manera se la puedo pasar de repente para que pueda tomar en consideración. Ya, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctora. No hay ninguna otra. ¿Hay alguna pregunta más, colegas? Doctorita, Sí. el reglamento que nos ha enviado está solo a partir del artículo 22 para adelante sobre el perfil de la tesis, ¿no? Prácticamente artículo 22 al artículo 36, en el cual están las características de la estructura del perfil, de las tutorías, esos 2 puntos. Seguramente en la primera parte, del 1 al 21, está el formato de letras, es decir, el tipo, etcétera, esas características. Me gustaría, Ya, por eso favor. yo voy a pedirle mañana también de esas estructuras. Sí, yo lo tengo. Solo dice del plazo, de la vigencia del perfil, de la selección, designación, de las tutorías y demás, Ahí ¿no? está. Ahora yo voy a pedirles de la estructura, ¿no? O sea, cuál es el tipo de letra, qué sé yo, etcétera, que se necesita para eso, para que no caigamos en algún tipo ¿no? de observación. Ya, no se Sí, preocupe, todos esos elementos yo se los voy a preguntar al ingeniero mañana, ¿sí? ya, por si acaso, ¿no? Son duditas que para no sean reiterativas, ¿no? Claro, está muy bien que usted no Ya, las haga. Está muy bien, muchas gracias. ya. ¿Alguna pregunta más? Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Doctora, yo tengo una duda. Por ejemplo, en el reglamento que usted pasó, tenemos dos estructuras. En el artículo 25 hay una y en el artículo 26 hay otra. ¿Con cuál nos quedamos? No, es que una es del perfil y la otra espérese, otra vez lo vuelvo a perder, espérese un ratito. Aquí está, a ver. Ahorita estaba mirándolo precisamente esto. Y ahí está, a ver. Tenemos uno, dice, no, aquí tenemos lo que es el perfil de lo que es el perfil de lo que es la investigación, ya, el perfil de la investigación.
Y abajo tenemos el contenido del perfil de la investigación para las maestrías profesionalistas. El perfil del proyecto que deberá contener por lo menos lo siguiente: marco metodológico, objetivo general. Ya, nosotros nos vamos a quedar con el primero, ya, porque el primero es el que más está, ¿cómo se llama? Es el que se ajusta a los contenidos que hemos visto en el módulo. Es el que se ajusta. Ahora, yo he consultado sobre esto, ¿no? He consultado sobre esto a la coordinación, y efectivamente lo que me han dicho es de que si nosotros, en nuestro caso, no, en vista de que es posgrado, sí se aumentan todas estas cosas que ustedes están viendo en pantalla. Ya, o sea, tiene estos elementos mucho más particulares porque esto es de posgrado, no es de pregrado. Y además contamos con el marco epistemológico, que es con el marco que nosotros nos tenemos que manejar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí hay elementos que nosotros hemos visto, hemos glosado, etcétera, de esta estructura. Entonces, lo que se trata es de tener una estructura lo más rica posible, y eso es lo que se va a hacer. Doctorita, Ya, entiendo, doctora, muchas la gracias. primera es perfil de tesis y la segunda es Los contenidos. proyecto de grado. Sí, pero nosotros nos quedamos con esta, ¿no? Ahora no me lo rayen. Nos quedamos nosotros con esta, ya nos quedamos con esta, que es el elemento con el cual nosotros estaríamos trabajando. Doctora, entonces para la presentación de nuestro perfil nos vamos a basar en este formulario que usted nos está presentando en pantalla, que obviamente están los puntos que sí tenemos que tratar en el perfil. Sí. Doctora, este formulario y la fecha de presentación, usted lo va a habilitar en la plataforma, que sería una forma más práctica de tener control de nuestra presentación y también para que usted pueda mandarnos las observaciones y revisión. Sí, por favor. Les voy a subir todo el material, todo eso, las fechas, todo eso. Pierdan cuidado de eso, por favor. Y no me lo rayen, no sé quién es el que está haciendo eso, por favor. No es muy agradable que rayen la diapositiva. Bueno, que rayen, ¿no? La pizarra, que sería el pizarrón virtual. Somos nosotros. Gracias, doctora, muy amable. Estudiante, doctorita. Sí, parece que es un estudiante que está haciendo eso. ¿Algún niño? Algún niño que está por ahí. No falta. No falta. Ya, entonces quedaríamos en eso, queridos compañeros, y lo que fuera me hacen siempre la consulta por WhatsApp, qué sé yo, etcétera. Yo estoy siempre presta para colaborar y ayudar. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Ha sido un gusto hablar con Buenas noches, ustedes. vamos a estar molestándola. Muy buenas noches, un abrazo para todos, muchas gracias. Gracias, doctora. Con ustedes. Gracias, doctora. Muchas Buen descanso gracias. para Muy todos. buenas noches. Hasta luego.